La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos analizar el papel que cumple la Corte Constitucional, su renovación parcial que se produjo esta semana con la salida de 3 jueces constitucionales, la doctora Carmen Corral, el doctor Enrique Herrería y la doctora Daniela Salazar, y el ingreso de 3 jueces que fueran designados en un proceso integrado por una comisión especial, la doctora Claudia Salgado, el doctor José Terán y el doctor Jorge Benavides. Hay grandes desafíos en las tareas que cumple la Corte Constitucional, de manera especial el control constitucional, en medio, hay que decirlo, a veces de fallos polémicos, unos que han sido destacados y otros que han sido observados y cuestionados. Es importante también decir que con la incorporación de los nuevos jueces constitucionales, las decisiones que adopten los nuevos jueces van a marcar el camino para el procedimiento que se va a adoptar, la línea doctrinaria, la línea de pensamiento, la corriente jurídica y el compromiso con el respeto fundamentalmente a la Constitución. Para analizar estos grandes desafíos de la Corte Constitucional, quiero dar la bienvenida a la revista, al programa Controversia en Escena, al doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y catedrático en Cuenca, el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, y el doctor Javier Palacios, constitucionalista. Quisiera empezar con el doctor José Chalco Salgado. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene la Corte cuando ha estado expuesta con los fallos, los dictámenes que ha emitido, algunos destacados y otros cuestionados? Doctor José Chalco, muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira. Es un gusto estar junto al doctor Quintana y el doctor Palacios. Yo creo que hay que entender una premisa real. ¿Hay un juez perfecto? No existe. ¿Hay un juez perfecto para un sistema constitucional, para un sistema jurídico de un Estado? No existe. Pero sí hay jueces menos imperfectos para un país. Sí hay jueces menos imperfectos para lo que no ayuda al sistema jurídico, judicial, institucional, el Estado constitucional en un país. Y yo creo que dentro de los balances que hay que hacer a la Corte Constitucional con su pleno que el día de hoy ha fenecido ante la integración de los nuevos jueces, es encontrar precisamente cuáles han sido los defectos sistemáticos, no aquellos de un solo momento, sino los sistemáticos que han debilitado al sistema constitucional, que en muchas ocasiones ha tardado la tutela a la institucionalidad y que lamentablemente también ha mostrado en muchos casos una sobrepresencia ideológica a una necesaria presencia de control constitucional. Y ahí existen varios casos. Y ahí precisamente existen varias razones para mirar quizás a un juez que ha perdido autocontrol. Un juez constitucional también debe gozar de la potestad de un autocontrol jurisdiccional. Más aún cuando usted es la Corte de Cortes, que cierra el sistema y que debe cumplir sus atribuciones de conformidad al artículo 436 y siguientes de la Constitución y las propias de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y no transitar hacia otros espacios a los cuales
un juez de Corte Constitucional no está habilitado. Las sentencias, los dictámenes notificados en fin de semana, en feriados, en viernes, no son propios de un órgano que tutela la institucionalidad. Porque eso se tiene que hacer en día hábil, en lunes, en martes, para institucionalizar todos los días. Los tiempos de los procedimientos, en donde el gran mérito es haber bajado de 10, 6 años a 3 años, a 2 años. Yo creo que todavía hay un esfuerzo importante que hacer en la tardanza de la tramitación de causas. Harto difícil, no sencillo, indiscutible, pero un candidato a juez de la Corte Constitucional cuando se postula, entiendo que entiende, comprende de estas premisas y esta realidad. Así que yo creo que este es una primera mirada, licenciado Rivadeneira, muy general, muy introductoria de lo que ha sido la situación, el estatus actual de la Corte Constitucional en el último tiempo, desde una mirada en donde ha faltado esta posición de defensa a la Constitución, no a la ideología, de defensa a la institucionalidad, de oportunidad aleccionadora y también de un autocontrol necesario en muchos de los casos, en donde los jueces entiendan de sus propios límites y que entiendan que no hay juez perfecto, pero sí menos imperfecto para un sistema constitucional. Doctor José Chalco, ¿cómo ve usted esta transición, la renovación parcial establecida en el ordenamiento jurídico y el ingreso de los 3 nuevos jueces constitucionales? ¿Cuál debiera ser la expectativa? Mire, a un juez se le conoce no por sus entrevistas, a un juez se le conoce no por sus criterios en los medios sociales, a un juez se le debe conocer por sus sentencias, por sus decisiones y sus dictámenes. La corriente de pensamiento jurídico, la cultura constitucional, la fórmula de comprender el rol de un juez constitucional y si va a tomar una posición de defensa a la Constitución o una suerte de creer que la Constitución es una cláusula abierta y si citamos el bloque de constitucionalidad ingresa todo por ahí, será lo que nos diga las decisiones, las resoluciones de los jueces. Yo creo que hay que mirar con buenos ojos la renovación. Hay que mirar con buenos ojos por una razón. Todo órgano es susceptible de generar una especie de endogamia. Una endogamia que no permite tener una mirada distinta y no corregir los equívocos. Cuando usted sale de la endogamia y permite la renovación de un órgano, permite nuevas miradas, permite corregir errores. Y eso es a lo que debemos entonces apuntar de manera esperanzadora para el sistema constitucional del país, que la incorporación de los nuevos jueces implique esta potestad de renovación en el pensamiento, en la oportunidad, en la cultura constitucional de los jueces de la Corte, que es un órgano absolutamente delicado en el sistema constitucional de un país, y que entonces los jueces actuarán, hablarán por lo que nos dejen, por sus sentencias. Y yo creo que eso será sujeto de análisis oportuno y necesario para las correcciones que se tienen que hacer y para las reflexiones en el país, en una corte que cada vez, creo yo, es más cercana a la gente y se entiende de mejor manera cuál es el rol de un juez constitucional. Bienvenido al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Doctor Quintana, ¿cómo ve estos desafíos a propósito de la renovación parcial de la Corte Constitucional? Muy buen día. Bueno, buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un abrazo para usted, para José, para Javier, por supuesto, para la audiencia de Controversia de Radio Democracia. Yo creo que la Corte sigue teniendo enormes retos. Como conversábamos el otro día, sí hay que reconocer también en justicia que hay un esfuerzo enorme por parte de la integración que acaba de terminar funciones, de haber tratado en estos 6 primeros años de ponerse al día en las causas represadas. Yo creo que la primera mirada que debemos darle a la Corte es una mirada
sobre el trabajo jurisdiccional, porque a veces nosotros nos fijamos solamente en el fallo que es publicitado por la propia Corte, en esos grandes eventos donde ellos realizan coloquios para aplaudir sus propias decisiones entre los miembros de la Corte y los propios funcionarios de la Corte, lo cual a mí me parece que es absolutamente impropio de una magistratura. Pero no nos damos cuenta de cómo la Corte resuelve los casos del diario y donde la Corte todavía sigue teniendo deudas con la ciudadanía. Cómo resuelve los casos del sector empresarial. ¿Cuál es la visión que le ha dado la Corte a las actividades económicas, petroleras, mineras? ¿Cómo la Corte falla las acciones extraordinarias de protección en materia tributaria, en materia aduanera? ¿Qué piensa la Corte sobre aquellas acciones de incumplimiento de sentencia o acciones por incumplimiento que han sido presentadas por colectivos de trabajadores, por ejemplo? Entonces, yo creo que a la Corte hay que criticarle o aplaudirle, si es que corresponde el caso, a partir de una mirada integral de sus decisiones. Y claro, ¿por qué digo esto? Porque a la Corte le hemos dado palo, entre comillas, claro, cuando salió con el tema del matrimonio igualitario, cuando aprobó el tema del aborto por violación, el caso de la mona Estrellita, ese tipo de cuestiones de agenda. Yo en eso concuerdo con José. Esta ha sido una Corte que hasta aquí, salvo los casos de Enrique Herrería, que desafortunadamente abandona la Corte, de Teresa Núquez, que afortunadamente permanece en la Corte, en algunos casos de Carmen Corral, lo digo con toda sinceridad, en algunos casos, en otros ha plegado a la agenda progresista que tiene mayoría notoria en la Corte, y en su momento hasta cuando permaneció también el expresidente de la Corte, Hernán Salgado Pesantes. Salvo esos casos, esta ha sido una Corte muy de agendas ideológicas, y eso es lo que hay que cuestionar. Entonces, cuando el caso ha sido de agenda, cuando el caso ha gustado a la mayoría de la Corte, el tema recibe un tratamiento célere. Las sentencias salen en cuestión de meses. Además, con unas medidas de reparación integral que uno dice, híjole, por ejemplo, hasta ahora a mí me queda duda de si el matrimonio igualitario se pudo haber aprobado por la vía de un proceso de control concreto de constitucionalidad, por ejemplo. Es decir, esas cosas hay que analizarlas, ¿no? Pero en el otro lado usted tiene el caso del diario, el caso del empresario, el caso del ciudadano, funcionario público, colectivo de trabajadores, ¿no es cierto?, que presentan su acción de inconstitucionalidad, que presentan su acción extraordinaria de protección, su demanda de incumplimiento de sentencia, y que tienen que esperar, primero entre 3 y 5 años, que todavía sigue siendo un tiempo muy alto y muy demorado en la resolución de casos, y a eso iba mi primera apreciación, el trabajo jurisdiccional, porque ha habido muchas ocasiones en las que la Corte ha preferido los casos de agenda por sobre los casos del diario. Entonces, primer cuestionamiento que creo que se convierte en un reto para los nuevos integrantes de la magistratura, dejar de lado las agendas ideológicas, incluso sobre sus propios pensamientos, porque lo que uno espera de una Corte no es solamente independencia frente al resto de poderes del Estado, no solamente espera imparcialidad respecto de las decisiones frente al poder político, sino también imparcialidad e independencia frente al propio criterio subjetivo, al propio sesgo ideológico que puede tener un miembro de la Corte. Entonces, con un ejemplo yo me quiero explicar, y perdón que vuelva a decir esto, pero si el artículo 67 de la Constitución a mí me dice definitoriamente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, por más que yo haya plegado en el pasado a las causas del matrimonio igualitario, ¿cierto?, por más que yo las haya defendido incluso cuando fui abogado en libre ejercicio. Pero si la Constitución a mí me define lo que es la institución matrimonial y a mí no me gusta la norma, yo tengo que proteger la norma frente incluso a mis propios pensamientos. Entonces, agenda ideológica tiene que quedar fuera de los planes de la Corte. Eso es algo que tiene que cambiar. Luego, creo que sí sigue enfrentando un reto, y el reto es seguir bajando cada vez más los tiempos de demora en la tramitación de las causas. El otro día veía que hacían un evento de rendición de cuentas los miembros de la Corte que terminó funciones en esta integración 2022-2025. Y claro, ahí decían que
en 2019 habían recibido una corte con más de 3.000 casos represados en sustanciación y más de 1.500 causas represadas en fase de admisión. Y decían, claro, ahora estamos dejando una corte con alrededor de 400 causas pendientes de admisión y algo más de 1.500 causas pendientes de sustanciación. El problema es que el análisis no puede quedarse solamente en la cantidad de casos que la Corte ha despachado, sino la manera en que la Corte ha ido sacándose de encima los casos. Entonces, claro, si yo digo que al día de hoy dejo 400 causas pendientes de admisión, pero resulta que si uno estudia los autos de admisión, por ejemplo, la Corte, específicamente en materia de acción extraordinaria de protección, usted tiene que al día de hoy hay un porcentaje muy elevado, pero es que es excesivo. 96-97% de acciones extraordinarias de protección, insisto, de la información dada por la propia Corte, son inadmitidas. Y son inadmitidas con un argumento traído de los cabellos, ¿no? Usted encuentra casos en los cuales jueces le dicen que el caso cumple requisitos, que la demanda cumple requisitos para ser admitida al trámite, pero que al juez no le parece el caso novedoso, que al juez no le parece relevante, que al juez no le parece trascendente. Entonces, si es que no es un caso de gusto y de agenda del juez, el tema queda en la inadmisión. Si el caso merece algún tratamiento quizá, pues recibe fase de admisibilidad y pasa a sustanciarse. Esos criterios subjetivos también deben cambiar en la magistratura y este es un reto al que están llamados los 3 nuevos integrantes de la Corte Constitucional. Es una Corte que en mucho tiene el no en la punta de la lengua. Es una Corte que, si bien ha tenido, porque hay que decir las cosas positivas también, un intento por ir frenando en algunos casos el abuso o la desnaturalización de las acciones de garantía jurisdiccional, me parece que está llegando a un extremo tal en el cual básicamente las acciones constitucionales empiezan a quedar reducidas a la nada, ¿no? Entonces todo tiene que ir al contencioso administrativo, todo tiene que ir a la vía ordinaria, a la justicia laboral. Nada es de relevancia para los jueces de la Corte Constitucional. Entonces uno empieza a hacerse una pregunta y es, ¿para qué está el sistema de justicia constitucional? ¿Para qué la gente tiene que esperar entre 3 y 5 años para que luego la Corte le diga, no señor, no ha tenido la razón, su demanda era inadmisible o su demanda era improcedente? Entonces, creo que desde lo jurisdiccional sí hay que trabajar mucho. El pretexto del personal no es pretexto, y yo le decía el otro día también que hablábamos con usted, Miguel, esta Corte, en comparación al Tribunal Constitucional de las épocas de Marco Morales, del propio doctor Salgado, es una Corte que tiene un cuerpo asesor bastante nutrido. Entonces, si usted revisa los despachos de los miembros de la Corte, estamos hablando de que cada magistrado tiene un promedio de 7 personas trabajando en su despacho, si no son más. Y si a eso usted le agrega que tiene un cuerpo asesor permanente que se llama Secretaría Técnica Jurisdiccional, yo no encuentro ningún pretexto para que la Corte no esté al día en el despacho de los casos. En el Tribunal Constitucional eran 9 vocales y cada vocal tenía un asesor. Es decir, había 9 asesores para todo el Tribunal Constitucional. Y en esas épocas de ese tribunal al que yo me refiero, los casos estaban al día. Las acciones de inconstitucionalidad no se demoraban como hoy 3 a 5 años, se demoraban exagerando 3, 5, 6 meses en ser despachadas. Entonces, creo que los retos son enormes y creo que no deberíamos estar preocupados si es que viviéramos en un verdadero Estado de Derecho sobre cuál va a ser el rumbo ideológico que va a tomar la Corte, porque lo que nos debería importar es que la Corte defienda la Constitución, que haga efectivos los derechos de los ciudadanos. Y nada más, incluso, insisto, frente a sus propios sesgos ideológicos. Lo que pasa es que en el Ecuador, a veces la tendencia ideológica, las pasiones le ganan a la Corte Constitucional y a veces usted tiene excesos en las decisiones, como las últimas que hemos venido viendo, ¿no? Los estados de excepción, estas órdenes de crear comisiones interinstitucionales, ¿no es cierto?, y otra clase de decisiones que más bien parecen tender al cálculo político más que a resolver un problema constitucional, los líos del vicepresidente de la República y ese tipo de fallos. Entonces, veamos tiempo al tiempo, hay que esperar a ver cómo empiezan a resolver los casos los jueces Benavides, Salgado y Terán,
para ver, digamos, también cuál es el rumbo que tomará esta Corte Constitucional. Doctor Ismael Quintana, de cualquier manera, siendo importante el papel de última instancia de la Corte Constitucional, ¿cuáles debieran ser esos desafíos con la nueva integración y lo que ha quedado de la Corte Constitucional? A ver, ¿qué desafíos? Insisto, primero, ponerse al día en los casos. No puede ser que sigamos con tiempos de 3 a 5 años. Yo sé que con la Corte Cervecera, con la Corte de Correa, los tiempos eran mayores, y por eso yo empezaba esta conversación diciéndole, hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho la Corte en estos 6 años para tratar de ponerse al día, porque en 2019, cuando es nombrada originalmente la Corte Constitucional, el número de causas represadas era muy alto, era mucho más alto que el número de causas represadas que tiene ahora. Sin embargo, no es dable que una corte se siga demorando en despachar esta clase de causas entre 3 y 5 años. Y le pongo un ejemplo. Si yo tengo un lío tributario con el Estado, he iniciado el juicio contencioso tributario, lo pierdo, incluso llegando a casación, lo pierdo. Evidentemente, si presento la acción extraordinaria de protección contra las sentencias contencioso-tributarias, como no tenemos efecto suspensivo, porque encima la ley de garantías jurisdiccionales tan mal hecha, prohíbe o determina que la presentación de la extraordinaria de protección no suspende los efectos de la decisión impugnada, entonces usted tiene como resultado que el contribuyente, en el ejemplo que le pongo, tiene que pagar el tributo, ¿cierto? Porque como la decisión judicial no se suspende, mientras la Corte se tarda 3, 4, 5, 6 años en decidir el caso, a mí ya me cobraron el impuesto. ¿De qué me sirve que después de 5 años la Corte diga, sí señor, usted ha tenido la razón, en el trámite de su juicio contencioso tributario le violaron el derecho a la defensa, no le permitieron impugnar una prueba, no le citaron con el contenido de la contestación a la demanda, no le permitieron acudir a una de las audiencias, qué sé yo? No me sirve de nada, porque resulta que la situación ya, en términos de la Corte Constitucional, ya se ha consolidado. Entonces, el reto es bajar los tiempos de tramitación de los casos. Reto número 2, eliminar estos criterios subjetivos, principalmente en las etapas o fases de admisión de las acciones constitucionales y específicamente de las acciones extraordinarias de protección. Porque esto de determinar qué caso es relevante, qué caso es novedoso, qué caso es trascendente, es un asunto que queda al fuero interno de cada persona. Evidentemente, para quien lleva un caso ante la Corte, su caso es importante. Si usted ha sido desvinculado de una institución pública en violación del debido proceso, su caso es relevante. Entonces, no puede ser que usted tenga una sala de admisión, porque ni siquiera es del Pleno de la Corte. En el mejor de los casos, son 2 jueces de los 9 que le dicen con su voto que su caso no es relevante porque este tema ya ha sido resuelto en otro caso. Eso no es ser corte de precedentes, por si acaso, porque hay esta idea en la Corte de creer que ser corte de precedentes significa decirle al ciudadano su caso o el tema que usted me está trayendo a debate ya fue topado en otro análisis, en otro caso, y por lo tanto no le admito su demanda, me abstengo de pronunciarme. Eso no es ser corte de precedentes. Entonces, la arbitrariedad, el criterio subjetivo, el decisionismo a la hora de admitir al trámite los casos. Pero es que, Miguel, no puede ser que usted tenga 96 o 97% de causas inadmitidas a trámite. Eso significa que los abogados, todos somos pésimos abogados, muy malos abogados, no tenemos criterio, no conocemos la jurisprudencia de la Corte, o significa entonces que en este país no hay causas con relevancia constitucional. Por eso es importante que a la Corte también lleguen no solamente los académicos, a la Corte también es importante que lleguen personas que hayan pisado en su vida, aunque sea una vez, una sala de audiencias, que hayan patrocinado un caso, que hayan presentado una demanda, que conozcan también de cerca la realidad práctica de la justicia constitucional. Y quizá ese es un reto enorme en esta Corte, porque con la salida, por ejemplo, de Carmen Corral, de Enrique Herrería, se pierde un poco esa visión de la praxis, ¿no? Nos quedamos con una Corte que se queda ahí en lo etéreo, en el mundo académico, y eso es algo que a mí me preocupa. Ese creo que es un reto enorme. Y en tercer lugar, por supuesto que sí, como decía José, abandonar los sesgos ideológicos y comprometerse de lleno a defender la Constitución. Insisto, no solo frente al uso desmedido del poder político,
sino también incluso frente a los deseos y a las formas de pensar de los propios integrantes de la Corte. Muchas veces uno quisiera que la norma constitucional diga determinada cuestión, pero a veces no la dice. Entonces, la labor del juez no es hacerle decir a la Constitución cosas que no dice, sino aclarar el sentido y alcance de las disposiciones constitucionales y hacer vigente el sistema de garantías de protección de derechos. 3 retos que a mí me parece que son enormes, veremos si la Corte logra superarlos. Con el doctor José Charco Salgado. Doctor Charco, con este entorno, estas necesidades de llenar ese vacío en medio de un país en donde no ha sido lo mejor el respeto al ordenamiento jurídico, a la propia Constitución, sino su inobservancia. ¿Cómo asumir estos retos con la integración de los 3 nuevos jueces constitucionales y la reconformación de la Corte Constitucional? Mire, licenciado Rivadeneira, una Corte Constitucional, por sobre todo, es guardián de la Constitución. Cuida el contenido de la Constitución. No le da otro contenido. No le da otra dimensión a la Constitución vigente. Para eso hay otros mecanismos. Llámese enmienda, llámese reforma, llámese asamblea constituyente, lo que usted quiera para cambiar la Constitución. El rol de una Corte es ser guardián de la Constitución vigente, no de la que pueda estar en las interpretaciones subjetivas, académicas, ideales de una persona. Esto es lo primero. Y esa dimensión de ser guardián constitucional implica, en algunos casos, control de constitucionalidad y en otros casos, árbitro constitucional. Un árbitro que precisamente define el partido, frena el partido si es que es necesario, sanciona si aquello se requiere, pero siempre con una mirada jurisdiccional. A mí me preocupa algo siempre en este último tiempo, licenciado Rivadeneira. Preocupación que abona a las tesis que decía el doctor Quintana. Cuando la Corte Constitucional en el último tiempo se ha dedicado a hacer comunicados de sus decisiones, yo veo un actor estrictamente de un campo político. No un actor jurisdiccional que sus efectos también son en el campo político, que es distinto. Muy distinto. Yo veo una Corte justificándose. Veo una Corte a destiempos. Veo una Corte que dice que ella no tiene el monopolio del control constitucional. Esto es preocupante. Porque indiscutiblemente involucra entonces una falta de comprensión, de claridad sobre el rol protagónico de una Corte Constitucional, no solo para el Estado, para los ciudadanos de a pie. La Corte Constitucional, en sus procesos, desarrolló una tesis permanente que muchas veces citan y que a mí personalmente me aterra, que es la famosa sentencia de mérito o los casos de examen de mérito. Esto es una peligrosa fórmula creativa del último tiempo de la Corte Constitucional. Permítame exponer. La Corte Constitucional, cuando llega a tener conocimiento de procesos que se ventilaron en la justicia, con sujetos procesales propios, que podría haber causado ya un estado, una realidad, una decisión debidamente justificada, impugnada y demás. La Corte Constitucional abre la potestad de un examen de mérito. Y el examen de mérito implicaría que la Corte Constitucional pueda variar la situación jurídica nunca consolidada de los sujetos procesales que conocieron estas causas. Y eso es muy delicado.
Y es aún más delicado cuando usted mira los precedentes de la Corte Constitucional y le pone los requisitos para este fin. Todos los requisitos discrecionales. Todos. Que la autoridad judicial de origen haya violado el debido proceso o derechos de las partes en la sentencia impugnada. Que a prima facie, a mirada rápida de los hechos, se pueda verificar una vulneración de derechos que no fueron tutelados por jueces inferiores. Un tercer requisito que la Corte suele citar y ha establecido, que ese caso no haya sido seleccionado para la Corte, perfecto, no ha sido previamente seleccionado, y que cumpla con alguno de los requisitos. ¿Cuáles? Gravedad del asunto, novedad del caso, ya algo anunciaba el doctor Quintana sobre los procesos de admisión. Aquí pasa igual, gravedad del asunto. ¿Quién califica? ¿Qué es grave? ¿Qué no es grave? Novedad del caso. Para una parte, la novedad es una, para otra es otra, por favor. La relevancia nacional o la inobservancia de precedentes previamente detallados por la Corte. A mí me preocupa mucho esto. Porque a base de esta potestad del examen de mérito, se está, en muchos casos, inobservando el autocontrol del juzgador. Y la Corte Constitucional, años después, con las tardanzas que se han contextualizado, cambia situaciones jurídicas de sujetos procesales que ya han litigado tiempo atrás y que se entendía que algún espacio de seguridad jurídica la tenían. ¿Bajo qué criterios? Bajo estos criterios. Entonces, yo sí creo que la Corte Constitucional debe repensar su tarea. Su tarea es entender que es un guardián constitucional, tutelar la Constitución, tutelar derechos constitucionales de la gente, claro, indiscutible, pero tiene que hacerlo, vuelvo a decir, con la suficiencia de entender que sus decisiones cierran el sistema y no se puede abrir cualquier cosa, no se puede abusar de su potestad. Porque cuando ejerce su potestad, en muchos casos hemos visto un estadio suprainvasivo. Cuando no lo ejerce, pues simplemente bajo la discrecionalidad de que aquello no importa, no trasciende al país. Entonces yo sí creo que esto es un elemento importante porque esto es de la justicia diaria de los ciudadanos. Y si vamos un minuto a las cuestiones de Estado, a la institucionalidad del país que se debe realizar todos los días y a cada momento. Hay varios ejemplos. La consulta popular del Yasuní, licenciado Rivadeneira. El doctor Quintana no me va a dejar mentir. La consulta del Yasuní, que se habilitó 10 años después de las solicitudes. Y poniendo el error de que en un año se desmonte, hasta hoy no se ha podido hacer nada. Pero no es que no se ha podido hacer nada por incumplimiento. Yo diría no se ha podido hacer nada por defecto de los dictámenes de la Corte. Entonces yo sí creo, licenciado Rivadeneira, que hay que mirar los errores. Los espacios de los aplausos ya se han autogenerado. Ya están los informes de rendición. Pero hay que mirar los errores para corregir. Porque lo delicado de una Corte Constitucional, insisto, es sustantivo. La Corte no es una razón instrumental, es una razón sustantiva en la disciplina institucional del país, en la disciplina institucional, en la disciplina del respeto a la Constitución. Yo quisiera reflexionar sobre lo que el doctor Quintana acertadamente hablaba del matrimonio igualitario. Si usted revisa el artículo 67 de la Constitución, sigue diciendo que es la unión hombre-mujer. Eso sigue diciendo. La Constitución sigue diciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que aquello demuestra? Que las interpretaciones pueden estar fuera de la Constitución. Y eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que hay que cuidar. Las constituciones no son cláusulas pétreas, estoy de acuerdo. Tendrán que irse modificando, pero a través de los mecanismos de irla modificando. Lo demás a mí sí me parece un ejercicio abusivo,
que hay que tener tino, cuidado y hay que reflexionar sobre ello para que no se vuelva a cometer los errores. Doctor Ismael Quintana, ¿cómo corregir esos errores que invoca el doctor José Chalco? Se ha citado, usted citó el doctor Chalco precisamente lo del matrimonio igualitario, pero además de ese hay un último que ha sido cuestionado, el que se ordene desde la Corte Constitucional, ordena a la Presidencia de la República, Asamblea, Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, SNAI, Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio de la Mujer, que en el término de 20 días entreguen información y ordena en base a qué disposiciones la conformación de una comisión. Claro, Miguel, usted se refiere a este último dictamen de estado de excepción. Y yo creo que El 1.25, la sí, resolución. efectivamente. Y yo creo que la Corte ahí rebasa absolutamente el ámbito de sus competencias de control de constitucionalidad. Porque una cosa es que la Corte tenga la potestad de calificar si la causal que el presidente invoca en el decreto de excepción se cumple. Porque si usted me dice que hay calamidad pública o que hay desastre natural o que hay un conflicto armado interno, pero de verdad, una agresión internacional, bueno, una cosa es que la Corte califique eso. Una cosa es que la Corte revise la constitucionalidad de las medidas extraordinarias que el jefe del Estado adopta con ocasión de un estado de excepción, disponer la recaudación anticipada de impuestos, disponer la movilización de fuerzas armadas, cerrar puertos, cerrar aeropuertos, todas esas posibilidades que la Constitución le entrega al presidente de la República. Hasta ahí, digamos, yo no veo discusión. Si también en esta parte hay un intento de seguir utilizando una causal que la Corte Constitucional le ha dicho en reiteradas ocasiones que no se ha presentado, lo cual también resulta discutible, porque en un principio fue la misma Corte Constitucional la que le dice al presidente hace un año, cuando ocurrió lo de TC Televisión y todas estas situaciones, y el presidente decreta el estado de excepción invocando conflicto armado interno. La Corte, ¿qué le dijo en el primer dictamen? Presidente, yo no tengo competencia para calificar si ha ocurrido o no ha ocurrido la causal de conflicto armado interno, así que dele, ¿no? Y claro, luego el presidente renovó el decreto y hemos estado en estas circunstancias durante este último año, pero resulta que luego la Corte cambia de parecer en medio camino y le dice al presidente, ahora sí voy a entrar a hacer control y creo que la causal que usted está invocando no cumple los estándares que el derecho internacional ha fijado para verificar la efectiva existencia de un conflicto armado interno. Ya desde ahí la cosa empezó mal. Pero lo que ocurre con el último dictamen de estado de excepción es francamente preocupante, porque estamos frente a una Corte que ya no solo hace control de constitucionalidad, sino que es una Corte que pasa o que al menos pretende, reemplazar competencias constitucionales privativas del gobierno central y específicamente del Poder Ejecutivo. Porque la Corte no tiene entre sus facultades dictar política pública. Y la política pública en materia de seguridad interna es facultad del presidente, que se instrumenta a través de su ministro del Interior y, por supuesto, con la Policía Nacional y en complemento con Fuerzas Armadas, al menos a partir de la reforma constitucional al artículo 158. Pero ver que la Corte ordena en el dictamen crear comisiones interinstitucionales, ordenar que se le entregue información que pudiese ser incluso considerada sensible, considerada por la Ley de Seguridad Pública y del Estado reservada porque pudiese comprometer incluso la seguridad interna del Estado, me parece francamente grave, ¿no? Porque en este dictamen la Corte no solamente ordena la conformación de esta comisión, sino que la Corte misma va a pasar a formar parte de esta comisión. Es decir, ya no hago control, sino que me convierto literalmente en juez y en parte del tema, ¿no? Yo voy a decirte, como tú no has podido hacer, entonces ahora yo, gobierno de los jueces, porque a eso es a lo que estamos caminando en este país, gobierno de los jueces, te digo a ti, presidente, cómo lo tienes que hacer, ¿no? Y entonces a mí me parece que esas son cuestiones que hay que corregir. Y me parece que una maravillosa oportunidad para corregir es a través de la autodeclaración y ampliación que tendrá que emitir en las próximas semanas, incluso ya con la nueva conformación que se ha dado, más allá de si el presidente ha tenido o no ha tenido el tino de decirle las cosas
a la Corte Constitucional su posición frente al dictamen, creo que el presidente le pide que aclare varias cosas que son importantes. Y yo creo que la Corte tiene, a partir de este momento, que empezar a morigerar el contenido de sus decisiones, no solamente en los estados de excepción. Hay veces que invade, me parece, excesivamente el ámbito de competencias de la legislatura, por ejemplo, en el control abstracto de constitucionalidad. Lo que hablaba José hace un momento sobre las extraordinarias de protección es otro caso. Cuando quiero hago control de mérito, cuando no me da la gana no lo hago. Y si el accionante se lo pide, la Corte le responde que no lo hará porque esa es una cuestión que solo la Corte lo decidirá, pese a que el precedente que origina el control de mérito sí permite petición de parte para realizar control de mérito. Entonces, ese tipo de cosas tienen que cambiar. La Ley de Garantías Jurisdiccionales establece en su artículo 2, número 3, la posibilidad de alejarse de precedentes. De hecho, esta misma Corte se ha alejado permanentemente de precedentes de la Corte Constitucional Cervecera, invocando esta facultad establecida en el artículo 2, número 3 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Entonces, ojalá, esta sea una posibilidad para que esta nueva integración tenga un refrescamiento de visiones y que ojalá a partir de eso enderecemos el camino y dejemos de convertir a la Corte Constitucional, o que la Corte misma deje de estar autoconvertida, no en un órgano de control de la regularidad constitucional de los actos o de las omisiones del poder público, sino en un actor político más, con sesgo y con tendencia ideológica, que es lo más preocupante. José Chalco, a propósito de esto que comentó el doctor Ismael Quintana, con ocasión del dictamen 125 sobre el estado de excepción, ¿usted cree que hicieron bien los 3 jueces constitucionales que salvaron su voto tras cuestionar claramente la falta de competencias constitucionales y legales de la Corte Constitucional para disponer un mecanismo de esta envergadura, ni tampoco han expresado las razones, la mayoría, los 6 jueces que aprobaron, que denotan la capacidad para ordenar un mecanismo de transición como el pretendido, que refleja un objetivo que quizás rebasa las competencias? Licenciado Rivadeneira, la Corte Constitucional no es electa, no tiene un proceso de sufragio de la población. La Corte Constitucional no es un órgano de legitimidad democrática. ¿Dónde descansa entonces la legitimidad de una Corte Constitucional? En su actuación, pues. En que actúen conforme a la Constitución, porque tienen un vacío de otro tipo de legitimidad. La legitimidad provendrá entonces de que respeten la Constitución, de que vigilen la Constitución. Y la Constitución, yo creo que esto hay que reflexionar, urgente. La Constitución es un instrumento que detiene al poder, a los excesos de poder. Cuidado, la Corte Constitucional esté asumiendo ser el órgano de los excesos. ¿Cómo puede la Corte Constitucional, ya decía yo, variar tanto en sus líneas de precedentes? Eso es vulnerar la tutela mínima a la seguridad jurídica. Eso no es ninguna garantía de nada. Y por eso a mí me molesta cuando se jacta que es una cultura del precedente. Y cuando hacen estos seminarios para decir que han hecho... Pero si los precedentes no se cumplen. ¿Cuántas veces el país ha conocido actuaciones previas de la Corte y ha esperado una actuación similar? No ha venido. Cuando viene el fin de semana. Y así sucesivamente. En este caso, en concreto, de los estados de excepción, vea, es una situación casi que de un derecho libre. Y eso está proscrito jurídicamente. Pero yo miro prácticamente un derecho libre. En los estados de excepción, la Corte tiene que tomar el artículo 164 y 165 de la Constitución, más sus líneas jurisprudenciales. ¿Qué tiene que hacer? Mirar la causal, mirar el ámbito geográfico, mirar el ámbito temporal, mirar los derechos y medidas a suspenderse o a accionarse. Eso es lo que tiene que hacer. Mas, sin embargo,
Ahora resulta que la Corte Constitucional, ¿qué hace? Hace un órgano burocrático, un órgano de entelequias, porque no están ni siquiera personas. Dice hacer un órgano de la asistencia de ciertas instituciones, de ciertos órganos y hasta bancadas. A mí me parece realmente algo indebido. A mí me parece que la Corte tiene que corregir esto de manera urgente. Esto sí es agenda constitucional. Porque, mire, este exceso puede llevar al cometimiento de varios errores que quizás no se están mirando. Primero, ilegitimidad absoluta de la Corte Constitucional. Segundo, yo sí creo que hay que empezar a cuestionarnos si es que aquí hay o no hay también posibles infracciones penales en jueces de Corte Constitucional. Porque esto hay que pensar, una responsabilidad de los actos que se realizan. El control constitucional se ha dicho claramente qué implica. Sobre un estado de excepción, ¿hasta dónde va? Cuando yo creo un superórgano burocrático, caramba. Mire usted que la Corte Constitucional ya en su momento dado habló del prevaricato, en el que caen jueces en garantías jurisdiccionales, y también hizo algunas maniobras ahí y solamente dejó para ciertos casos el prevaricato en garantías jurisdiccionales, para ciertos casos, y no para todos. Quizás esto hay que pensar, licenciado Rivadeneira, porque no es correcto, y si usted lee el dictamen también, dice que la Corte será la sede de las primeras sesiones. ¡Caramba! La Corte Constitucional, sede de un órgano que va a tratar sobre la violencia y la criminalidad del país. ¡Caramba! Algo está sucediendo aquí. Algo no se ha comprendido. Y yo vuelvo a decir, ahí yo siento una ausencia de autocontrol jurisdiccional. El autocontrol jurisdiccional le da la experiencia, la serenidad, la madurez, pero el conocimiento y el estudio del derecho. El autocontrol jurisdiccional. Yo creo que eso es importante. Y es importante también entender que la Corte Constitucional, claro que actúa en una realidad, pues, pero claro, no está bien esto de a veces pensar que la Corte es un órgano muy abstracto. No, actúa en una realidad, en un territorio, con las deficiencias que tiene el país y con las virtudes que también existan. Entonces no puede la Corte a veces caer en estos errores de copiar modelos que no se pueden implantar aquí, pues. No puede caer en errores creativos que no se pueden implantar aquí. Y tiene que tener la madurez, la serenidad suficiente de corregirlos. Yo creo que tiene una potestad enorme de modular su sentencia. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le faculta a la Corte que ante la imposibilidad fáctica, hechos, realidades, o la imposibilidad jurídica, barbaridades jurídicas, pueda modular sus decisiones, pueda graduar sus sentencias para un correcto cumplimiento. Hay que usar esa atribución. No pasa nada. Si es que hubo un error, si se le indujo a error al órgano jurisdiccional, pues es el momento, module. Y yo creo que entonces la nueva conformación de la Corte quizás permitiría inclusive que en las sentencias, en los dictámenes, en donde se identifique imposibilidades fácticas o jurídicas de su cumplimiento, se module por el bien del país, por el bien del diseño institucional. Y yo creo que aquello puede ser un muy interesante desafío, reto para los nuevos integrantes de la Corte Constitucional, de cuáles
hoy podríamos decir, tenemos escasas certezas. Escasas certezas. Porque tendríamos que ver su actuación jurídica. Vuelvo a decirlo, yo creo que los jueces solo y exclusivamente hablan por sentencias y dictámenes. A mí no me gusta verles a los jueces en entrevistas, licenciado. Me preocupa cuando veo eso. Porque empezamos entonces a tener un actor jurisdiccional que no está administrando justicia, sino justificando sus decisiones, y eso no es correcto. Tiene que hablar por sentencias, tiene que hablar por dictámenes. Y yo creo que entonces hay mucho camino para mirar la actuación de los nuevos jueces, sobre quienes recaen todas estas críticas constructivas que se han hecho. Yo no creo que este es un espacio de los aplausos. Yo creo que es un espacio para que haya reconducción. Vea usted, hay sorteos que tienen que hacerse para los nuevos jueces. Tienen que resortearse las causas. Muchas causas recaerán en alguno de ellos. Causas que ya estuvieron previamente siendo tratadas por otros. Y eso también implica ajustar plazos, ajustar términos y una actuación ágil, con celeridad, para todo lo que se ha tratado aquí. Y yo creo que en consecuencia con ello, entonces es el turno de los desafíos y es el turno de mirar una corte constitucional sensata, con tener menos jueces imperfectos y más cercanos a lo que espera el país. Doctor Javier Palacios, constitucionalista, se ha planteado un tema que quisiera profundizar, tanto el doctor Ismael Quintana cuanto el doctor José Chalco, este tema de ir a un autocontrol constitucional, porque daría la impresión que como no tiene control político, la Corte Constitucional no se les puede enjuiciar políticamente, tendrían una patente para hacer como lo hicieron en el último dictamen 125, al ordenar a las instituciones que se cree una comisión. ¿Debería modularse la sentencia o las sentencias cuando hay este tipo de actuaciones sin autocontrol constitucional? En mi opinión, sí, la Corte tiene que tener esta autocapacidad para modular los excesos también, porque el problema es que la Corte, al ser de definitiva instancia, muchas de sus decisiones, aun cuando rebasen el marco de competencias que la Corte tiene, no pueden ser revisadas. En el caso que usted cita, en mi opinión, la Corte, quizás con buenas intenciones, tratando de ver la problemática del país, cae en la tentación de invadir competencias, por ejemplo, propias del Ejecutivo, creando comisiones que al final del día no tienen un efecto útil. La Corte tiene que tener esta capacidad, y a propósito de la nueva conformación de la Corte Constitucional, creo que se debe, y le escuchaba al doctor Chalco, ser autorreflexivos los jueces, no tratar de que estas ideologías se alejen un poco y traten de fallar en el marco normativo, nada más que aquello y nada menos que aquello, pero sin invadir competencias propias. No creo que la Corte debe caer en la tentación de, por la autoridad moral que se le ha dado o que se le ha querido dar por cierto sector, creer que puede resolver todo o toda la problemática del país. Esa no es la labor de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no está la llamada a solucionar las políticas públicas, los problemas de seguridad, los problemas económicos. Esa no es la labor de la Corte. La Corte es el árbitro constitucional y debe velar que las actuaciones, y cuando corresponda, se enmarquen en el texto de la Constitución. En consecuencia, doctor Javier Palacios, debiera rectificar, debiera modular la sentencia en este caso que ha sido cuestionado como el dictamen 125. En mi opinión, sí, la Corte debe modular. Una cosa es hacer un exhorto y otra cosa es disponer creaciones de comisiones que no tienen respaldo normativo. La Corte puede exhortar si quiere que haya un deber de coordinación, que dicho sea de paso está en la Constitución. Las funciones y los servidores públicos en ejercicio de sus funciones tienen el deber de coordinación, pero esto no implica que la Corte pueda sentarles a los representantes de cada función en la propia Corte Constitucional a disponerles que elaboren un informe que luego no será evaluado por absolutamente nadie y que quedará simplemente con cronogramas e ideas que puedan tener cada representante de las funciones del Estado. La Corte, en mi opinión, debe modular aquello, porque para mí el precedente es el problema. Abrimos la puerta que en un dictamen de estado de excepción la Corte exceda sus competencias, y esto es para que en cualquier otra acción de competencia de la Corte se sienta tentada a invadir y dictar todo por fuera del marco constitucional. Esto ya lo criticamos
cuando estaba la corte denominada cervecera. Ya se criticó estos excesos. No creo que la autoridad moral que le hemos dado a la última conformación de la corte sea un aval para vulnerar la Constitución. Más aún, recordaba el doctor Ismael Quintana, doctor Javier Palacios, que ya cuando se declaró el conflicto armado interno, enero 2024, la Corte de alguna manera no enfrentó el tema específico del conflicto armado interno y ahora resulta que viene a dar disposiciones de que no encaja el conflicto armado interno. Así es, y la Corte además cada vez ha ido innovando criterios en los estados de excepción. Primero era la organización que tenía que estar identificada, luego los ataques hostiles y ahora el último elemento que es la disputa territorial. Lo que pasa es que también ahí la Corte cada vez parecería restringir a que nunca se configure esa causal en el país, de tal forma de que no se la invoque. Pero esto en la práctica es derogar esa causal. Más allá del control riguroso, o sea, hay que ser también objetivos, quizás el Ejecutivo cuando ha decretado el estado de excepción, quizás no ha tenido la rigurosidad necesaria. Pero esto no implica que la Corte también en su línea genere inseguridad jurídica, porque al día de hoy, sinceramente, los elementos para que la Corte declare la constitucionalidad por el conflicto armado interno, yo no los tengo claros, porque la Corte los ha ido innovando y ha ido variando su posición. Vuelvo con el doctor Ismael Quintana. En definitiva, ¿cuál debiera ser el desafío de esta Corte Constitucional, como decíamos, en medio de una debilidad institucional, en medio de la debilidad en el respeto al ordenamiento jurídico, la acción de ciertos jueces que rebasan sus actuaciones, abusan de las garantías constitucionales? Con la nueva composición, con los nuevos 3 jueces constitucionales, ¿cuál debiera ser su actuación de cara al país? Bueno, de la Corte en general, yo insisto, me parece que tenemos que separar las cosas. Hay unas facultades que tiene la Corte de control constitucional que inciden en la problemática política del país. Lo hemos visto en los últimos fallos, al menos acciones de interpretación constitucional que se han presentado por estos problemas que se dan entre presidente y vicepresidente de la República. No se olvide que la Corte ejerce control también respecto de la admisibilidad o no a trámite de una acusación constitucional contra el presidente de la República en materia de juicio político, que la Corte pudiese llegar a tomar decisiones trascendentales si es que, por ejemplo, se pretendiera la declaración del abandono del cargo de un presidente o de un vicepresidente de la República. Entonces, en esos casos donde usted tiene decisiones judiciales que claramente van a tener un efecto en la política del país, mesura, ¿no? Mesura, imparcialidad, objetividad al momento de resolver, abandonando cualquier preferencia o también cualquier odio o apasionamiento de carácter político. La Corte es el árbitro de la política en esos casos, sí. Hay vasta literatura constitucional sobre el tema. Las tribunales y cortes constitucionales sí, aunque mucha gente a veces no comprenda. Los cortes y tribunales constitucionales son árbitros de la política, sí, pero la diferencia entre quien hace política con la Constitución y quien hace justicia constitucional es que los segundos, que son los jueces de un tribunal o corte constitucional, lo hacen aplicando métodos de interpretación jurídica para resolver problemas políticos. Y ahí me parece que está el reto de la Corte, que esta es una Corte que mucho a veces confunde su rol. A veces piensan que su rol es ser actor político para dirimir o zanjar la disputa política y no se quedan en el rol de juez. Entonces, si usted quiere ser un actor político, si usted lo que quiere es hacer política constitucional, su lugar es la Asamblea Nacional. Allá es donde está la gente que hace política con la Constitución, allá está la gente que le hace decir a la Constitución cosas que la Constitución no dice. Pero si usted quiere administrar justicia constitucional, bueno, el lugar es la Corte Constitucional, pero para eso hay unos límites, hay unas reglas que están establecidas no solamente en la Constitución, sino en la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales y en la jurisprudencia de la propia Corte. Ahora, usted tiene un segundo ámbito, que es el ámbito de la labor jurisdiccional que yo le llamo del diario de la Corte. Las acciones extraordinarias de protección, las acciones de incumplimiento de sentencia, las acciones por incumplimiento, las acciones de inconstitucionalidad. En eso, mi querido Miguel, hay una labor enorme por corregir un montón de líneas jurisprudenciales
subjetivas, en algunos casos arbitrarias y en otros casos incluso contradictorias. Entonces, esa será una labor que tendrá que invitar. Yo, por ejemplo, escuchaba a uno de los jueces entrantes el otro día, Jorge Benavides. Decía, bueno, yo quisiera entrar y empezar a trabajar en un proyecto de reformas a la ley de garantías, porque creo que hay que actualizar el tema de la ley respecto a lo que la Corte Constitucional ha ido diciendo. Yo creo entonces que habrá que ir trabajando en repensar probablemente el sistema con el que la Corte está trabajando. Tal vez volver a rediseñar el sistema de salas para que determinadas acciones constitucionales, por ejemplo, para que puedan ser resueltas con mayor celeridad, pasen a ser resueltas por salas, como ocurría con el antiguo Tribunal Constitucional, y dejar algunas otras atribuciones para que sean resueltas por el Pleno. Creo que ese es un gran problema que entorpece el trabajo de la Corte. Entonces, ojalá haya esta apertura de la magistratura que ahora se está conformando para escuchar las voces también de quienes de algún modo somos críticos. Porque el problema de la Corte actual, o de la que termina su conformación, es que es una Corte que se ha encerrado en cuatro paredes, organizando, insisto, eventos donde los propios jueces y funcionarios de la Corte, y probablemente la gente que solo se ha dedicado a aplaudir las cosas de la Corte, o las decisiones de la Corte, digamos, se dan una palmadita en la espalda y se felicitan entre ellos sobre cuán grandiosa labor han realizado. A mí me parece que lo democrático también sería que la Corte tenga puertas abiertas para escuchar las voces críticas. Y mucho más. Asumir sus errores como usted ha con señalado. responsabilidad, con humildad. Que tienen la última palabra. Efectivamente. Como lo último. Los jueces no son robots. Como todos nos equivocamos alguna vez en la vida. Y lo decía José hace un momento. Entonces, si yo he emitido una línea jurisprudencial en materia de acción extraordinaria, en acciones de inconstitucionalidad, y esa cuestión está errada y me están haciendo ver que hay un error. Si en el control constitucional de los estados de excepción me estoy empezando a exceder al punto de que estoy invadiendo el ejercicio de competencias que la Constitución le da a otra función de poder del Estado, bueno, me tengo que automedir. Y si hay otro que me está haciendo ver, bueno, corrijo, porque el mecanismo, insisto, Miguel, para corregir precedentes, para alejarse de precedentes, está establecido en la propia Ley de Garantías Jurisdiccionales. Claro. Doctor Quintana, a la para que Corte lo casos comente, no le faltan para poder corregir las líneas jurisprudenciales. antes de pasar con el doctor José Chalco y luego el doctor Javier Palacios, a propósito de lo que usted señala, doctor Quintana, en cumplimiento de sentencias de la Corte, ¿qué pasó, por ejemplo, con el caso del Consejo de Participación Ciudadana? El presidente de la Corte saliente, Ali Lozada, dispuso que se entregue en 24 horas la información y resulta que no se volvió a conocer nada. Velocidad para que entreguen el material y después silencio sobre esto. Carrera de caballos y parada de burros. Eso es lo que ha pasado con este tema. Es decir, porque este país es un país cervecero. Cuando tenemos el escándalo, parece que todas las entidades pretenden reaccionar de acuerdo a cómo va el escándalo. Una vez que la cuestión baja de nivel, parece que la Corte le ha puesto un freno a la decisión. Considerando, creo yo, que el Tribunal Contencioso Electoral en pleno ya destituyó a los miembros de la Liga Azul, pero lo que olvida la Corte son dos cosas. Primero, los ámbitos de responsabilidad en el caso que usted comenta, que es el caso de la Superintendencia de Bancos, son distintos. Es decir, una cosa es que el Contencioso Electoral los haya destituido por violar la ley al momento de haber intervenido en la campaña para llegar al organismo. Y otra cosa es que esta mayoría, fin al correísmo, haya obrado de manera contraria a lo que la Corte Constitucional dijo en una sentencia de acción extraordinaria de protección, lo que se traduce en un incumplimiento de sentencia y que los ha expuesto a sanciones que la propia Corte les puede imponer. Y lo segundo que olvida la Corte es que si permite este tipo de cuestiones, si se guarda el caso calculando a ver quién va a ganar la segunda vuelta electoral, probablemente, espero equivocarme, el problema es que nos deja un muy mal mensaje para este y otros casos más, porque el caso del superintendente de bancos no es el único. Es un caso de importancia, de trascendencia, por la connotación que tiene. Pero incumplimiento de sentencia se da, es el pan del día, ¿ah? Alguien que gana una acción de protección, alguien que gana una acción de acceso a la información pública, una habeas data, una acción por incumplimiento. Si esto es el pan del día.
Entonces, el mensaje que le está dando la Corte al país es, no importa que usted incumpla las sentencias, porque las sentencias constitucionales, tanto de los jueces de instancia como las mías, son papel mojado. Entonces, por eso usted tiene en la realidad, como ocurrido en este, e insisto, ocurre en muchísimos otros casos, usted tiene funcionarios públicos, usted tiene autoridades públicas que saben que no les va a pasar nada, que saben que la Corte se demorará entre 3 y 5 años para resolver una acción de incumplimiento de sentencia. Vea que el caso del superintendente de bancos al menos corrió con la suerte de que la Corte inició de inmediato la fase de verificación del cumplimiento de sentencia. Pero esa no es la realidad de todos los casos. Y por eso yo insisto, no creo que debemos caer nosotros en el error de aplaudir o cuestionar a la Corte solo por los casos de connotación pública. Tenemos que aplaudir o cuestionar a la Corte por cómo se comporta con los casos que resuelve en el diario. Y resulta que el incumplimiento de sentencias, Miguel, es uno de los problemas a los que la Corte ha abonado, primero porque demora la resolución de las acciones de incumplimiento de sentencia. Y segundo, porque cada vez más la ha ido restringiendo. Es que esta es la Corte del no, como yo le suelo llamar. Y eso es algo que tiene que cambiar. Doctor José Chalco, ¿puede haber un cálculo político, este interrogante que flota en las decisiones o la demora, como el caso que hemos mencionado de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Cuando una Corte Constitucional no actúa con las premisas que aquí hemos reflexionado, entonces da espacio a la duda, da espacio a la razón de su actuación, da espacio a reflexiones, a que sus razones ya no son jurídicas, son subterráneas, y eso hay que cuidar. Una Corte Constitucional tiene que tener lealtades, claro que sí, pero la máxima lealtad, las lealtades que debe tener es con la Constitución, con su contenido. La lealtad de una Corte Constitucional tiene que ser entendida como un acto de rescate a la institucionalidad, como un acto de rescate implacable a los derechos reconocidos en la Constitución y a sus obligaciones. No olvidemos algo. La nueva Corte Constitucional tendrá que elegir un presidente y vicepresidente. Por sobre todo representante legal del órgano, pero también con muchas atribuciones importantes en el destino de las decisiones del Pleno de la Corte Constitucional. Y podría ser aquello, quizás, también un indicador supremo de cuál será la orientación que la nueva Corte Constitucional quiera asumir, que debería ser la deseable, la que hemos analizado aquí. Si es que queremos una Corte Constitucional que no resuelva todo en el Pleno, bueno, hay que reformar el 429 de la Constitución que lo dispone. Pero eso es una agenda, pues, eso hay que hacerlo. Yo decía aquí, hay que tener una agenda constitucional. Y la agenda constitucional no se alimenta de decisiones que solamente tengan el interés del cálculo, lamentablemente, del fin de semana. Eso es lo que quiero decir con esa metáfora. Sino de pensar la institucionalidad en serio, todos los días. A mí me parece que ese es el contexto mínimo. Es decir, ¿cómo va a ser la agenda constitucional? ¿Cómo vamos a mejorar nuestros tiempos? ¿Y cómo vamos a dejar los exámenes de mérito? ¿Cómo vamos a dejar el noísmo? A mí me han contado que la admisibilidad depende de ciertos directores del órgano. A mí me parece que eso no es correcto. Así que, licenciado Rivadeneira, yo creo que entonces se requieren jueces con personalidad. Y esperemos que eso provenga. Esperemos que la nueva conformación permita mirar jueces con personalidad que puedan divorciarse de la ideología,
que puedan divorciarse de los afectos y los desafectos y que entiendan su lealtad, vuelvo a decirlo, con la Constitución. Su lealtad suprema con el contenido constitucional. Si lo quieren cambiar, bueno, pues promuevan una enmienda, una reforma o constituyente, háganlo. Pero no abusemos. No abusemos. Y el autocontrol es necesario, sustancial, para tutelar el orden constitucional del país. Doctor Javier Palacios, es necesario este autocontrol, evitar que suceda como en casos, como se ha mencionado, el del Consejo de Participación Ciudadana, un caso que está allí a propósito de la situación del superintendente de bancos. Incluso ya empieza un proceso penal en otro ámbito, en la Fiscalía y en la Corte Constitucional. Se exigió en 24 horas de información y allí quedó. ¿Cuáles son esos desafíos, doctor Javier Palacio? Me parece que los desafíos de la Corte es, primero, el autocontrol y segundo, quitar la subjetividad. Creo que es imposible, y como bien señalaba Ismael y José, que la Corte se deje llevar por criterios subjetivos, tanto cuando admite causas cuanto cuando las resuelve, porque el examen de mérito, que yo no creo que debería operar cuando la Corte conoce acciones extraordinarias de protección y que la Corte inclusive lo ha hecho extensivo cuando hace selección y revisión de sentencias. El problema es que la Corte lo hace de manera subjetiva y en ciertos casos. La Corte no es que aplica el mismo estándar para todos, sino que lo hace de manera selectiva. Por ejemplo, vivimos una época en la que la Corte seleccionó todos los casos relativos a explotación minera y se pronunció muy ávidamente sobre estos temas, inclusive suspendiendo normas que regulaban la consulta ambiental sin medir las consecuencias y primando la ideología de quienes resolvían por sobre lo que prevé la norma constitucional. Y allí está el problema, porque todos los jueces tienen ideología, posiciones y visiones. El problema es cuando traspasan estas ideologías, posiciones y visiones al resolver las causas. Ellos deben ser objetivos al resolver las causas y subjetivos en su fuero interno, pero nunca permitir que la subjetividad de ellos traspase el foro. Vea usted las inadmisiones de las acciones preliminares de protección, por ejemplo. Básicamente, queda a discreción de qué entiende el tribunal de admisión que eso no es relevante. Y usted llega al punto de que la Corte en los autos de admisión le dice, verdad es que su demanda está muy bien hecha, verdad es que yo ya me he pronunciado sobre este tema de violación de derechos, pero como ya me he pronunciado, ya no me voy a pronunciar en su caso. Eso, sinceramente, yo no encuentro base ni constitucional ni legal para que siga manteniéndose ese criterio. Ojalá los nuevos jueces hagan un autoexamen y vean que el ser el órgano de cierre no significa que prime la subjetividad, por el contrario, que prime la objetividad y que todos tenemos derecho y alcance a la justicia constitucional y que también la Corte se centre en cuál es su rol. Las Cortes Constitucionales o los tribunales constitucionales son organismos contramayoritarios, pero que sean contramayoritarios no significa que puedan adoptar la posición de presidente, vicepresidente, asamblea, legislen, normen, dicten política pública. Eso no le corresponde a una Corte Constitucional. Muchas gracias de veras por ilustrarnos, ilustrar al país, a los tres constitucionalistas, doctor José Chalco Salgado, doctor Ismael Quintana y doctor Javier Palacios, sobre estos grandes desafíos que tiene la Corte Constitucional. Como se ha dicho, ser leal con la Constitución, con el control constitucional y no solo a veces con los sesgos político-ideológicos. Muchas gracias al doctor Chalco, doctor Ismael Quintana y al doctor Javier Palacios. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV, y a los miles de seguidores del programa Controversia en Escena, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.